Está grabado. Entonces, este es nuestro punto 8 que nos está diciendo factoricen. No va, lo que les vuelvo a repetir es, cuando nosotros vamos a factorizar, es descomponer nuestra ecuación. ¿Cómo vamos a descomponer esa ecuación? En este caso, siempre revisen más que todo los términos o las letras que se repiten. ¿Cuántos elementos hay en esta ecuación? Un elemento, dos elementos. ¿Listo? Esos dos elementos, en estos dos elementos, ¿hay alguna letra que se repita? La X Listo. X se o Y. repite 2 veces. Entonces, cuando nos dicen factorizar, pues nosotros vamos a sacar esta X y hacemos un paréntesis. Como sacamos una X, o sea, sacamos esta X, ¿en qué quedó convertido este numerito, este elemento? En más. No, nosotros sacamos, o sea, sacamos la X, pero ¿en qué quedó convertido este elemento? XY al cuadrado. Sí, es XY al cuadrado, pero si nosotros ya sacamos la X, ¿en qué quedó convertido este elemento? Y al cuadrado. Muy bien, listo. Acá entonces es menos Y al cuadrado. Ahora, con esta X, y yo les pregunto, ¿se acuerdan o recuerdan qué son las potencias? ¿O qué significa ese numerito que está ya escrito arriba de la X? En que toca repetir 3 veces la X. Muy bien. Y aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Multiplicar, correcto. Entonces, si le sale un número así, X a la 3, ¿cuántas veces vamos a repetir X? 3 veces. Las veces que nos esté indicando el exponente. En este caso, ¿Dos? 3 veces. 3, ok. Y las multiplicamos. En este pedacito o en esta X a la 3, ¿cuántas X había? 2. No, acá. ¿Cuántas X habían acá? A3. Si nosotros ya sacamos una X, o sea, acá arriba, sacamos esta X, entonces ¿en cuánto nos quedó el valor de X? 2. ¿Cuántas veces se van a repetir? 2, correcto. Entonces, esta X pasa a ser X al cuadrado. Entonces, si nosotros ya sacamos una X, ¿qué pasó con este X a la 3? ¿Qué se va a convertir en un qué? ¿Pues qué quedó convertido X a la 3? Ah, es que no me alcanzan a ver el de acá arriba. Entonces, nosotros tenemos que X a la 3 es igual a multiplicar 3 veces X, ¿no? ¿Sí ven ahí? Sí. Pero cuando estamos factorizando, estamos diciendo que sacamos una de esas X. Entonces, ¿en qué quedó convertido ese X a la 3? 2. X al cuadrado. Entonces, pasamos de ser X al cubo a ser X al cuadrado. Entonces, ¿qué elemento vamos a escribir acá? Ahí nos falta escribir algo. ¿X? Sí, una X, muy bien. ¿Y qué es lo que le falta a esa X? El X cuadrado. al cuadrado. Muy bien. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cómo nosotros hacemos la prueba o nos cercioramos de que esto quedó bien? Pues multiplicamos esta X por esta X. ¿Cuánto nos da? X por X a la 2, ¿cuánto nos da? Eso es igual a ¿qué?
Ay, escribo muy rápido. Entonces, El yo con marica. Esto lo sé. Bueno, yo más marica. entonces tenemos X por X a la 2, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? X al cuadrado. No, porque ya acá está el cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría con esa X? ¿En qué quedaría convertida? X a la... X a, no sé, X a la 2 X a es la lo 2. mismo que tener escrito 2 veces X, ¿no? Y las estoy multiplicando. Acá arriba les estoy diciendo que tengo una X por X a la 2. ¿Y qué es X a la 2? 2X, que se están repitiendo. Entonces, si nosotros en vez de escribir X a la 2, ya acá me pongo lo que vale X por X. ¿Cuántas X hay escritas ahí? Acá. Tres. Entonces, ¿cuál es el exponente que va a ir acá? Si estamos repitiendo 3 veces la X, ¿cuál es el exponente que tiene que llevar la X? 2, 3, 4, 5, 3. 3, profe. 3. Entonces acá lo mismo. Si nosotros estamos multiplicando X por X a la 2, ¿nos tiene que dar cuánto? X a la 2. No, estamos multiplicando X por X a la 2. ¿Cuánto nos da eso? X. X a la 3. ¿Sí me alcanzan a ver o no? Sí. Nos da este valor, que es X a la 3. Listo, nos dio X a la 3. Y ahora este X, lo vamos a multiplicar a esta Y, hasta menos Y. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos dos letras así? Entonces nos queda la unión de las dos, nos queda menos X, Y a la 2. Y eso es lo mismo que teníamos, o ese es el mismo problema que nos estaba dando el punto. Llegamos al mismo resultado de donde partimos. X a la 3 menos X por ya al cubo, al cuadrado. Es correcto. ¿Me entendieron o no? ¿Sí o no, muchachos? Hay algo, profe. Hay algo, profe, la verdad yo soy más cerrado y trancado a esto. Listo, entonces vamos a mirar el otro punto. Entonces, en nuestro otro puntico nos dice, Qué pena, profe. Para la 8, entonces la opción es la A. sí, eso, punto. La respuesta correcta es la, uy, se me pasó. Punto número 8. La respuesta es la A. Ahora nosotros nos dice el punto número 9. Nos está diciendo, al factorizar el factor común, ¿cómo así el factor común? ¿Mm? Entonces, antes de eso nos dicen lo siguiente. X a la 4 más 2x a la 3 menos 9x a la 2
menos 18x. Listo. Entonces nos dicen factorizar el factor común. ¿Cuál es el factor común que ven en esos cuatro elementos? ¿Cuál es el factor común de esos cuatro elementos, muchachos? ¿Cuál es el término que se repite o el que está en toda la ecuación? La X. X a la 2. Listo, entonces nosotros tenemos un x, este es x a la 4, x a la 3, x a la 2 y x a la 1. ¿Cuál término vamos a factorizar? Vamos a factorizar x. ¿Y cuántas veces vamos a factorizar x? En este caso, 1. Y vamos a hacer 3 paréntesis. ¿Por qué 3 paréntesis? Por el orden que tiene este primer elemento. El primer elemento nos está diciendo que es x a la 4. Entonces, ¿cuántas x van a haber? 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora, tenemos que buscar un conjunto de números que multiplicados nos dé 18 y que sumados nos dé 9. Pues este caso es un poco más difícil porque, como pueden darse cuenta, tenemos 3 paréntesis para poder obtener estos 3 valores. ¿Cómo podríamos hacer eso? Vamos a hacer primero por paréntesis por partes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es más menos ¿por qué más, menos y más? Porque este término de acá, este elemento nos está diciendo que tiene que ser negativo. Y este que también tiene que ser negativo. Pero este de acá adelante me da positivo. Entonces, por eso tienen que los paréntesis tener signos diferentes para que nos generen el negativo. Ahora, seguimos. Esa es la famosa ley de signos, ¿verdad, profe? Sí, la ley de signos, correcto. Entonces, en este caso, tenemos que ver que el último número que nos dé, que la multiplicación de los números, o sea, de estos de acá, me den total 18. Eso es lo que tenemos que pensar y tener en cuenta. ¿Qué es el Profe, el último resultado? paréntesis no se ve. ¿Cómo? El último paréntesis no sé. No, señor. Ya, ahora sí. Profe, es que es mejor la temática que su merced venía haciendo. Con la pantallita y Sí, señor, ahí en el computador. pues, a mí se me hace que es un poco más tedioso porque no puedo escribir tan rápido, pero la próxima clase volvemos a esa dinámica. Listo, profe. Tranquilos, no pasa nada. En este caso, nosotros tenemos que encontrar un par de números, no, sino una tripleta de números que nos genere 18, 9 y 2. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues, si le sacamos el mínimo común divisor a este, nos da que queda entre 2, 6 y 3. Pero si ponemos el 6 acá, pues desgraciadamente si multiplicamos 6 por 2, nos da 18. Pero nos falta multiplicarlo por otro.
Entonces no puede ser 18. Las respuestas acá correctas son 3, 3 y 2. Listo. Y ahora sí vamos a empezar a solucionarlo. Vamos a solucionar estos dos paréntesis. Entonces empezamos. X por X. ¿Cuánto nos da X por X? X al cuadrado. X por 2. Entonces juntamos esa multiplicación y nos da 2X. Ahora, menos 3 por X, ¿cuánto nos da? Menos 3X por 3, ¿cuánto nos da? Menos 3X. Y 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6. Menos por más, menos. Signos diferentes nos da signo negativo y signos iguales nos da signo positivo. Recuérdense eso, esa es la ley de los signos. Listo. Ya solucionamos este paréntesis. ¿Qué nos dio? X al cuadrado más 2X menos 3X menos 6. ¿Esto se puede hacer algo con estos dos? Como tienen la misma X o el complemento. Pues sí, los va a ir a buscar. Los 10.000. Entonces vaya ahí una vez, mami. Yo termino clase y apenas termine, me voy. Entonces nosotros tenemos acá que es 2X y 3X. El componente es el mismo. ¿Cuál es el componente? Es la X. Entonces, como es la misma, esa resta sí la pueden hacer. ¿Cuánto les da 2 menos 3? 1. Listo. Muy Menos bien. 1. Menos 1. Entonces, esto quedó convertido en un menos 1. ¿Y ese 1 estaba solito? No, te estaba acompañando o le estaba acompañando una X. La X no se canceló. Nos quedó X al cuadrado menos 1X menos 6. Ahora sí, a este paréntesis lo voy a multiplicar con este paréntesis que tenemos acá. Entonces bajamos este paréntesis y empezamos a multiplicar. X por X al cuadrado, ¿cuánto nos da? Si ya acá hay 2X y con esa X sería una tercera X, entonces, ¿cuánto es esa X? X a la 3. Muy bien. Entonces nos da X a la 3. Ahora seguimos. X por menos 1X. Una X, 2X. Entonces, X queda. ¿Cuántas veces estamos multiplicando X acá? 1 y 2. 2. Entonces, X en cuánto nos queda? ¿Al cuadrado? Muy bien. Más por menos, menos. Nos da 1X al cuadrado. Y ahora X por menos 6. Como 6 no tiene X, no hay nadie que lo está acompañando, nos da como resultado el 6X. Y ahora seguimos es con el 3. 3X. 3 por X al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? Entonces acá le pongo más 3X al cuadrado. Listo. Ahora, 3 por 1X, ¿cuánto nos da eso?
3 por 1 nos da. 3. 3. ¿Y qué le faltaría decir? X. X. Entonces nos da 3x. X. Y por último, si tenemos que 3 por 6 y 18. más por menos, menos 18x, correcto. Como se los puse así, se van a dar cuenta que estos están en la misma casilla y estos también, ¿no? ¿Y por qué cree que se los puse así? Porque como pueden ver, las X que están acompañando a esos números tienen el mismo orden o el mismo exponente. En este caso, los de este lado tienen el exponente o están elevados a la 2. Y en este lado están elevados a la 1. Como ambos Profe, lugares... ¿Sí? ¿y ahí no es 18 solo o es 18? Ay, sí, perdón. Esa X no va todavía. Es 18 solito porque es 3 por 6. Muchas gracias, Gloria. Ahora sí, seguimos en este. Como ven que el complemento, o sea, la X, tienen el mismo orden, que es el orden, o sea, el numerito que está arriba de la X o de cualquier número, en este caso sí, solo nos tenemos X, es el mismo, X al cuadrado y X al cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué creen que podríamos hacer ahí? Entonces, como tenemos X al cuadrado, el complemento es el mismo, Hacer pues la operación. nosotros podemos hacer esta operación, que es ¿cuál? Coger tanto 1x al cuadrado, casi lo pongo 1x al cuadrado, no mentiras, menos y más 3x al cuadrado. La respuesta les va a dar, obviamente, el x al cuadrado, pero ¿qué es lo que cambia? Pues que 1 a menos 1 le quité ¿cuánto? Perdón, a 3 ¿cuánto le quité? 1. 1. Entonces, ¿cuánto nos da? 2. Entonces, nuestra respuesta a este pedacito o a este lugar, ¿cuánto es? 2. 2 ¿qué? 2x 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Muy bien, 2x al cuadrado. Entonces nos da más 2x al cuadrado. Listo. Ahora nosotros tenemos 6x menos 3x. Listo. ¿El complemento es el mismo? Sí, señor. Listo. Entonces, como ese complemento es el mismo, tenemos 6x menos 3x. Nuestra respuesta nos va a dar en x. Pero, ¿qué pasa con este menos 6 menos 3? ¿Cuánto nos da? Menos 9. Muy bien, correcto. Menos 9. Entonces ya sabemos que estos dos valores no los vamos a escribir, sino vamos a escribir nuestro valor final, que es menos 9x y el 18. Listo. Ahora solo nos falta Menos multiplicar. 9x al cuadrado sería ahí. No, todavía no, porque todavía nos falta multiplicar por esta x de acá. Entonces, esta x sigue multiplicando acá. Y esa x va a venir acá a multiplicar a todo esto. Y ahora sí, x por x. Si acá hay 3x y con esa sería una cuarta x. Entonces, ¿cómo queda escrita esa x? X a la cuarta. X al cuadrado. A la 4. A la 4. Ahora lo mismo.
tenemos acá 2x más otra x, o por la x que está afuera, ¿cuántas serían? 2. Tenemos acá x a la 2, o sea, acá ya hay 2x. 2x al cuadrado sería ahí. Y si Al cubo, al multiplicamos, cubo. correcto, muy bien. Si multiplicamos por la última x que hay afuera, nos da al cubo. Y otra vez, este 9x por esta x, ¿cuánto nos da? Acá solo hay una x y acá sería la otra x. ¿Cuántas x estamos diciendo? 12. 9 12. a la X al cuadrado. Listo. ¿Y 18 tiene x o no? No. No, señor. No. Entonces, tiene. ¿cómo nos da el resultado? 18. X. 18x. Esta x está multiplicando al 18 y nos da 18x. Esta parte de acá abajo es lo mismo que esta. Sí, señor. Entonces, nuestra respuesta correcta, ¿cuál es? La A. No. Venga, ¿cómo es? No, ¿por qué no es la A? Porque la A la tenemos acá, miren. Esta es la respuesta A. Esta de acá abajo. Ahí sería la B, profe. Entonces, no es la A, no es la B, sino es la A. Sí. Entonces, nosotros hicimos ¿cuántas veces? ¿O cuántas veces factorizamos? Entonces, la hicimos 3 veces ese factor común. Entonces, nuestra respuesta correcta al punto 9 es la Sí. C. Listo. Y acá, listo. Vamos a mirar esa que es más, un poco más fácil. Entonces nos dice la pregunta 10, 4a menos 4b menos xa más xb, ¿no? Si factorizamos los términos que se repiten, en este caso, de este término, en estos dos, ¿cuáles términos se están repitiendo? 1, 2. Nosotros podemos aquí hacer dos factorizaciones, ¿no? Podemos factorizar o el 4 o las letras, ¿no? Entonces, dejémoslo solo con el 4. Si factorizamos el 4, pues este número, ¿cómo quedó convertido? En A. ¿Y este, en qué quedó convertido? En B. Si en este sacamos la X, ¿cuánto nos da? A más B, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Pero es que como se pueden dar cuenta, este es negativo. Entonces acá, algo malo. Porque x por A me tiene que dar negativo y x por B sí me da positivo. Entonces a esta A le falta menos. Listo. ¿Algo más podemos factorizar ahí? ¿Algo más podemos factorizar? No, ¿no es cierto? ¿O sí? No. Entonces, nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tanto A como B se repiten en toda la ecuación. Pero también se repite un 4 y una X.
Entonces lo que nosotros tenemos ahora es que encontrar qué signos van acá para que nos dé este valor. Entonces empezamos 4 por E, 4 por A o A por 4 nos da A4. Y ahora A por X nos da AX. Pero acá tiene que haber un negativo. Entonces lo ponemos acá. Y seguimos con la B. B por A. B por 4 nos da 4. 4B. Pero si nos miramos acá, ese 4 o ese 4B era negativo. Entonces, en este caso, ¿qué nos faltaría? Poner el negativo acá. Y B por X, ¿cuánto nos da? BX. Menos por menos nos da más. Entonces, esto es igualito al de arriba. Sí, señor. Entonces, nuestra respuesta correcta, ¿cuál es? La B. Ay, ¿dónde? Así. Entonces, nuestra respuesta correcta es la A. La A, profe. ¿Por qué? Por los signos. Los signos tienen que ser iguales, pero negativos. Si fueran iguales, pero positivos, no nos dan. Y la última del día de hoy es la pregunta 11. Ay, espere, acá ya me faltó poner las dos pasadas. Entonces, del punto 9, la respuesta era la C. El punto. La respuesta es la A. Listo, entonces, y nosotros nos están diciendo que el punto 11, ¿cuál es la respuesta? Nos dice, la factorización es una expresión algebraica de una expresión algebraica es su descomposición como el producto de dos o más factores. B, el orden conveniente de sus términos. C, simplificar la expresión. O D, amplificar la expresión. ¿Nosotros qué hicimos acá? Descompusimos o factorizamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta?